Cuando yo sabía que iba a hablar la palabra el día de hoy, le oré al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y le dije que me ayudara. Le dije que quería que hiciera. Le dije que quería, de qué hablar. Estuve 2 días, hermanos, escuchando esa palabra. En mi sueño me despertaba esta palabra, y cuando yo despertaba, pronunciaba esta palabra. Estuve 2 días así, y cada que me despertaba me decía, jubileo, jubileo, jubileo. Y la gloria es para el Señor, hermanos. Quiero ir rápido, hermanos, se los voy a leer porque es mucho. Amén, hermanos. Pero jubileo, hermanos, jubileo es Jesucristo. Jubileo es perdón. También es perdón de nuestras deudas. Jubileo es restitución. Jubileo es liberación. Jubileo es gozo, alegría, fiesta, celebración. Amén, hermanos. Prestemos mucha atención, hermanos, porque Dios quiere que caminemos en la obra que ha hecho por nosotros, en la victoria de Cristo Jesús. Él nos ve, que por las noches despertamos preocupados, inquietos, y damos vueltas en la cama, y a veces no dormimos, hermanos. Pero Él quiere, hermanos, que caminemos, que tengamos confianza, hermanos. ¿Sí? Él no quiere, hermanos, que vivamos anclados y en la destrucción, hermanos. Amén, hermanos. Vayamos a Levítico 25, el verso 8 hasta el 13. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así, 8. Y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes 7º, a los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra, y santificaréis el año 50, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posición, y cada cual volverá a su familia. El año 50 os será jubileo, y no sembraréis, y ni segaréis lo que naciera de suyo en la tierra, ni diminaréis sus viñedos. 12. Porque es jubileo, santo será a vosotros, el producto de la tierra comeréis. En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra, ¿qué dice? Posesión, hermanos. Amén, hermanos. Hoy vamos a hablar de jubileo, porque Dios quiere traer revelación a nuestro corazón para poder realmente caminar en una dimensión diferente, una dimensión de victoria. Hermanos míos, como pueblo latino tenemos, hermanos, una cultura maravillosa, y hay una cosa que nos caracteriza como pueblo latino, y una de las mayores es la celebración. La celebración, hermanos. ¿Sí? Cuando nuestro hijo le sale por primera vez su diente,
Lo celebramos y hacemos fiesta en la casa. Nos endeudamos. ¿Sí? Y lo celebramos todo. Por ejemplo, el Día del Padre, el Día de la Madre, el Día del Niño, el Día del Presidente. Y lo celebramos todo. ¿Sí? A veces nos encontramos con alguien que no habíamos visto mucho tiempo. Vamos y lo abrazamos y decimos, lo tenemos que celebrar. ¿Sí? Pero eso es bueno. Pero Dios también es un Dios de celebración. Cuando nosotros miramos en el libro de Levítico, nos podemos dar cuenta que Dios fijó ciertas fiestas. En Israel habían ciertas fiestas marcadas en el año. Estaba la fiesta de los tabernáculos, que le recordaba al pueblo cómo había tenido que transcurrir un largo camino para llegar a la tierra prometida, y cómo habitaron ellos en tiendas, en carpas. Está la celebración de Pentecostés, celebración del sábado, celebración de la Pascua, de las primicias, de las semanas, de las trompetas, del día de perdón. Pero había una fiesta que no se celebraba cada año, sino cada 50 años. Y era la fiesta de jubileo. Cuando hablamos de jubileo, hermanos, lo miramos en el versículo 8, en Levítico. Nosotros nos vamos a dar cuenta que repite mucho el número 7. Porque el jubileo tiene que ver con 7. Porque cuando Dios organizó su calendario, también vamos a ver en la creación. Por ejemplo, 6 días trabajó Dios y el séptimo lo descansó. Y cuando Dios habla de la creación, habla de 7 días. Cuando Dios habla de la tierra, de los beneficios de la tierra, habla ya no de 7 días, sino habla de 7 años. Y esa fue una de las leyes en Levítico. Y dice, y la tierra se trabajará durante 6 años. El 6º año, la tierra producirá el doble y mucho más que el doble. Y ustedes no la toquen, sino que vivan de lo que el 6º año les produjo. Ahora bien, hermanos, Dios tenía todo calculado. Fijémonos aquí, que el pueblo no obedeció esa ley. Y el pueblo siguió trabajando la tierra. Y si nosotros seguimos trabajando la tierra, se va a desgastar. Se le va a acabar los minerales. El pueblo no obedeció esta ley, hermanos. Y Dios los llevó 70 años. Aparte del pecado que había cometido el pueblo siempre. Pero aparte de estos 70 años en Babilonia, pregunta, ¿sabe para qué también fueron? Para cumplir los cada años de esos 7 que no dejaron la tierra descansar. Pero entonces, hermano, no solo nos habla de 7 días, no solo nos habla de 7 años, sino que al llegar al pasaje que leímos ahora, nos habla de 7 semanas de años, 7
veces 7 es igual a 49 años. 49 años. Y después de los 49 años viene el año 50. Se conoce como el año de jubileo. Diga conmigo, jubileo. Jubileo. ¿Qué significa la palabra jubileo? Jubileo viene de la palabra hebrea jubal, que significa trompeta y significa regocijo, significa celebración, significa profundo gozo. Jubileo, hermanos, está asociado a mucha alegría, a mucho gozo. De ahí proviene la palabra jubilación. Y jubilación, hermanos, sabemos que es que hemos trabajado mucho y en un punto de nuestra vida nos retiramos. ¿Sí? Y somos retribuidos por esos ciertos años que hemos trabajado. De ahí viene la palabra jubilación. Pregunta: ¿cuál era el propósito del jubileo? El propósito del jubileo, que Dios en su finita misericordia, hermanos, buscó siempre el bienestar de su pueblo. Buscó bendecir a su pueblo. El jubileo fue establecido por Dios por un acto de misericordia para cumplir, solucionar los errores, los fracasos, las malas decisiones de su nación. Cuando ellos entraron a la tierra prometida, que fue la tierra de Canaán, Dios estableció que esa tierra fuera repartida entre las tribus. Era la promesa que Dios le había dicho a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y Dios le dijo a Abraham: y la tierra será repartida. Y cuando Josué entró con la nación, después de estar 40 años en el desierto, fue a Josué que le tocó pelear las batallas, conquistar las tierras y repartir la tierra. Cada tribu, hermanos, era una extensión de tierra. Y a la vez, cada tribu, por ejemplo, la tribu de Efraín, la tribu de Benjamín, la tribu de Rubén, la tribu de Isaacar, esa extensión era su territorio. Y ellos parcelaron ese territorio para que cada familia que pertenecía a esa tribu tuviera donde labrar la tierra, de qué vivir. Y allí tuvieron que construir sus casas. Eso era lo que realmente Dios había establecido para su pueblo. Pero ¿qué pasaba en ese pueblo? La gente se metía en negocios que no eran buenos, fracasaban, entonces hipotecaban sus casas, prestaban a otros para poder sembrar, no administraron bien, usaron mal las tarjetas de crédito en aquel tiempo. Ellos hacían préstamos de altos intereses y perdieron sus tierras y perdieron sus casas. Hermanos míos, entonces el jubileo fue una provisión de Dios para los fracasos de Israel, para las derrotas, para las malas administraciones, porque Dios no quería, y escúcheme y presta atención, hermanos, que sus hijos perdieran su tierra. Dios quería que cada tribu mantuviera lo que le había dado.
y mantuvieran sus casas y todo lo que Dios les dio. Así que cada 50 años vamos a ver lo que pasaba. Pregunta: ¿cómo se iniciaba el tiempo de jubileo? Vayamos, hermanos, por favor, a Levítico 25, el verso 9. ¿Lo tienen, hermanos? Dice así: entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes, el día de la expiación. Haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Pregunta: entonces, ¿cómo se sabía el día de jubileo? Empieza sencillamente, hermanos, porque a la misma hora y a la misma fecha, por todo el territorio de la nación, las trompetas sonaban, anunciando ahora que entrábamos a una fiesta, porque empieza el año de jubileo. Entendamos, hermanos míos, muy bien esto, porque cuando nosotros entendemos jubileo, nosotros vamos a poder caminar en una dimensión diferente a la que caminábamos. Vamos a poder conocer la obra maravillosa de Dios, y es por eso que necesitamos conocer y entender las características del año del jubileo. La primera característica del año de jubileo es que era un año de restitución. Diga conmigo, restitución. ¿Y qué es restitución? Es devolver. Vayamos al versículo, el 10, hermano. Dice así, Levítico 25, 10. Ese año os será de jubileo, y volveréis cada uno, como dice, hermanos, a vuestra posesión. Todo lo que habíamos perdido, todo lo que el acreedor nos quitó, porque no pagamos, porque los intereses subieron y terminamos pagando años de intereses a la cuota de la casa, y al final ya no hay manera de pagar, hermanos. Pierdes tu casa, pierdes tu apartamento, lo pierdes todo. Pero en ese año 50, cuando esa trompeta sonaba, los que te habían quitado porque no habías podido pagar, estaban en la obligación de devolverte tu tierra, tu casa y todo lo que habías perdido. Era un año de restitución. La segunda característica, hermanos, era un año de liberación. Diga conmigo, liberación. Ahí mismo, en el versículo, en la parte última, hermanos, dice: y volveréis cada uno a vuestra posesión, cada cual volverá a su familia. Pregunta: ¿por qué era un año de liberación? Porque aparte, hermanos, de que habíamos perdido la tierra, perdido la casa, perdido el apartamento, todo lo que habíamos trabajado, cuando ya no teníamos con qué seguir pagando a ese acreedor, el acreedor estaba en el derecho de quitarnos nuestros hijos. ¿Para qué? Para que fueran esclavos de él. Entonces, hermanos míos, en el año de jubileo no solo pasaba que las tierras eran devueltas, los hijos también eran devueltos a casa.
Y ya no eran más esclavos, sino libres, hermanos. Bendito sea nuestro Dios. Y la tercera característica, hermanos, del año de jubileo era un año de redención, un año de reconciliación, un año de propiciación, un año de expiación. El conjunto entre las dos palabras, la propiciación y la expiación, constituyen un acto de aplacamiento, es decir, aplacar, calmar la ira de Dios. El día de jubileo, hermanos, se iniciaba después del día de la expiación. Cuando la expiación terminaba, entonces venía el año de jubileo. Se tocaba la trompeta y se iniciaba el año 50. Notemos aquí, hermanos, no puede haber jubileo si no hay expiación. Repitan conmigo, hermanos. No puede haber jubileo si no hay expiación. Ahora bien, hermanos, si usted quiere saber más sobre la expiación, tiene que ir al libro de Levítico 16, del 1 hasta el 34. Y lo puede leer en su casa. Déjenme, hermanos, resumirle y leerles el libro de Levítico. ¿En qué consistía? El libro de Levítico se nos habla del día de la expiación. Cada año Israel venía, se reunía, y el sumo sacerdote estaba allí para ofrecer sacrificio por los pecados del pueblo. Pero antes de ofrecer sacrificio por los pecados del pueblo, el sumo sacerdote tomaba el cordero e iba delante de Dios y lo sacrificaba. Y esa sangre derramada, él la llevaba al lugar santísimo para ofrecer expiación, primero por su propio pecado y como líder espiritual de la nación, y por los pecados de su familia. Allí estaba y él pedía perdón, y a través de la sangre luego volvía a salir. Y dice el libro de Levítico que eran traídos 2 machos cabríos. Notemos aquí, hermanos, ponga cuidado con esto, porque todo lo que vamos a hablar ahorita tiene que ver con la obra de Cristo. Dice que 2 machos cabríos, sobre de esos 2 machos se echaban a suerte. Entonces ese macho cabrío era sacrificado delante del pueblo, y el sumo sacerdote tomaba la sangre del macho cabrío y entraba en el lugar santísimo para pedir perdón por los pecados de toda la nación. Si él entraba en pecado, él moría. Por eso él tenía que ir primero, y luego él entraba por los pecados del pueblo. Ahora bien, hermanos, el sacerdote entraba con la sangre. Él no podía entrar con la sangre, sin sangre, hermanos. Al entrar con la sangre de ese macho cabrío, él iba directo donde estaba el arca, que era símbolo de la presencia de Dios. Y él escogía y esparcía sangre en el lugar. Esa sangre había sido derramada, y luego ponía la sangre en medio de los 2 querubines. Los 2 querubines que estaban sobre el arca estaban colocadas sobre el propiciatorio. Esa palabra se llamaba propiciatorio, perdón, esa tabla. Y eso quería decir que cuando la sangre derramada, que esa sangre estaba haciendo propiciación por los pecados del pueblo. Esos 2 querubines que se encontraban allí
hablaban de juicio. Hermanos, siempre que encontremos en la palabra de Dios los querubines, nos van a hablar de juicio. Son el rango angelical que ejecutan juicio, que ellos velan la santidad de Dios. Y siempre vamos a ver querubines que van a estar demandando juicio por el pecado del pueblo. Los querubines, recuerdan, hermanos, a la salida del huerto, cuando Adán fue sacado, estaban con espadas de llamas de fuego. Aquí tenemos, hermanos, los dos querubines que estaban mirando hacia adentro del arca, porque dentro del arca habían dos tablas de la ley, y esas dos tablas hablaban que el pueblo había quebrantado la ley, y por cuanto el pueblo había quebrantado la ley, tenía que venir juicio de Dios, hermanos. Es por eso que el sacerdote llegaba y ponía la sangre en medio de los querubines para satisfacción de ellos. Era propicio, hermanos. Y después venía el perdón de Dios sobre el pueblo. En el día de la expiación, y el sacerdote salía. ¿Recuerdan del otro macho cabrío? Eran dos. Ese macho cabrío que había quedado era tomado y era llevado por Asael y lo llevaba al desierto, muy lejos, y allí dejaba al macho cabrío en el desierto, simbolizando que él ya no podía volver, simbolizando que el perdón de Dios era total, y que no solamente perdonaba, que sino también olvidaba. Amén, hermanos. Esa es la obra maravillosa de nuestro Dios, hermano. Por eso en Miqueas 7:18 dice: que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo más profundo del mar todos nuestros pecados, y jamás se acordará de nuestros pecados. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, terminaba la expiación. Terminado ese día de la expiación, la trompeta comenzaba a sonar. Y después del perdón, entonces venía la restitución, venía la liberación. Por eso no puede haber jubileo si no hay expiación. Diga conmigo: no puede haber jubileo sin expiación. Prestemos atención, hermanos. Hay predicadores que te hablan mucho de jubileo, pero jamás te hablan de la expiación. Te hablan que Dios te va a dar, que Dios te va a restituir, que Dios te va a liberar, que Dios esto. Y es verdad, Dios lo va a dar, hermanos. Hermanos míos, cuando Dios obra en nosotros, en esa expiación,
nosotros, we, escuche bien, hermanos, listen well, tenemos todo el derecho de entrar, all the right to enter, no pagando, without no pactando dinero, porque Dios lo hizo gratuitamente. Bendito sea nuestro Dios. Nada Él cobra, nada Él cobra. Él no te cobra por el perdón, Él no te cobra por la conversión de tu esposo o de tu esposa. Él no te cobra para que las finanzas se te sean devueltas. Cuando nosotros entendemos, hermanos, lo que estamos hablando, nosotros vamos a poder disfrutar de nuestra restitución, de nuestra liberación, de nuestro perdón. Hermanos míos, porque todo, absolutamente todo, nos ha sido dado por gracia. Nos ha sido dado por gracia. Aleluya. Gloria al Señor. Último punto, hermanos. Estamos hoy en el día de jubileo. Estamos hoy en el día de jubileo. Recuerde que jubileo es gozo. Recuerde que jubileo es alegría, hermanos. Amén, hermanos. Hermanos míos, todo lo que han escuchado, lo que he leído, lo que he explicado, todo es sombra, hermanos. Por ejemplo, yo estoy aquí, se refleja una sombra. Para que haya sombra, tiene que haber sustancia. Por ejemplo, mi mano refleja esa sombra, ya sea en el piso o ya sea en la pared. Entonces, hermanos, tiene que haber sustancia para que haya sombra. Y todo lo anterior, y todo lo que leímos, lo que escuchamos, lo que vemos y lo que acabamos de leer en Levítico, por ejemplo, las celebraciones, cada parte del Antiguo Testamento era sombra de la sustancia que había. Era un anticipo, era mostrándonos de lo que venía. Por eso hoy les digo, que hoy es nuestro día de jubileo, porque Jesús, el Cordero de Dios maravilloso, fue a la cruz, derramó su sangre y nos perdonó de nuestros pecados. Fuimos perdonados, fuimos limpiados. Bendito sea nuestro Dios. Qué obra, hermanos, qué obra tan maravillosa. Por eso dice el libro de Hebreos, si me acompañan, hermanos, por favor. Hebreos 10, los versos 12 hasta el 18. Vamos a leer, hermano. Cuando lo tengan, me dicen un amén, hermanos. Dice así, Hebreos 10, los versos 12 hasta el 18, dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Una sola ofrenda, porque en el pueblo era cada año, hermanos. Pero cuando Él vino, lo hizo para siempre.
Eso fue suficiente, hermanos. En el 15. 15. Y nos atestigua. Lo mismo es el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. 18. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Bendito sea nuestro Dios, hermanos. Gloria al Señor. Qué obra, hermanos, qué obra tan maravillosa. Hermanos míos, muchos cristianos no caminan en esto. Todavía después de muchos años piensan, ¿será? Y viven en una condenación. Cuando Romanos nos dice 8:1, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y más adelante sigue diciendo, para los que viven o andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y eso es añadido, hermanos, porque el texto es único, ¿sí? Cuando dice, ninguna condenación hay. Ninguna condenación hay, dice. Ninguna condenación hay. Amén, hermanos. Hermanos míos, cuando nosotros creemos lo que Él hizo, cuando nosotros aceptamos lo que Él hizo, nosotros comenzamos a vivir sin condenación. Vivir en condenación es vivir sin libertad. Hermanos míos, hoy voy a platicarles un testimonio de un pastor hace muchos años atrás. Y dice así, hermanos. Él dijo que tuvo un sueño. Dice que en ese sueño llegó al cielo. Y entonces en el cielo me preguntaron mi nombre y trajeron el libro de la vida. Y entonces el ángel que lo atendió le dijo, pero tu nombre no aparece. Joaquín Fernández no aparece aquí. ¿Cómo? Si yo hace 30 años rendí mi vida a Cristo. Si yo hace 30 años Él perdonó mis pecados. Si hace 30 años, dice, yo debo de estar ahí. No, no está. Y el ángel lo revisó y no estaba mi nombre. Estaba soñando, hermanos. Y dice que le entró un pánico. Y de pronto yo argumenté. Pero mira, yo he trabajado mucho. Yo he llevado muchas almas a los pies de Cristo. Yo he sido pastor por muchos años. El ángel le dijo, no puedes entrar. Y el ángel le dijo, tu lugar no es aquí. Y cuando el ángel le iba a decir, tu lugar es abajo, él dijo, ¿puedo apelar? Y el ángel le dijo, puedes apelar en el trono de la gracia. Y en el sueño dice que él entró a un salón resplandeciente, hermoso. Solo vio a alguien sentado en una cruz. Perdón, sentado en una luz. Una luz espectacular. Entonces él dijo, Señor, Dios poderoso, yo me entregué a tu Hijo. Yo hice esto. Yo hice el otro. Y la voz le dijo,
cierto, certainly, tú hiciste esto, you did this, hiciste esto, you did this, pero también but you also hiciste el otro, did that, pero también and you also mentías, lied, saqueabas. you took away from other Y él empezó people, a sentir and you began to que lo feel confrontaba that he was con pecado. confronted with sin. Y cuando él sintió And when he felt que su juicio era lanzado al infierno, that his judgment dice was going to be sent to hell, he que said detrás de él that behind him oyó una voz he heard a voice, fuerte y maravillosa strong and marvelous, y dijo así: which said, momento, Padre, "Stop, Father. momento, Padre, Please a moment, Father. ciertamente Certainly, no fue perfecto, he was not perfect. ciertamente Certainly, él hizo esto, esto y he did esto, this and this and this. pero ciertamente, But Padre, certainly, Father, yo derramé mi sangre por I él, shed my blood for him. yo derramé mi sangre por él, I shed my blood for him. lo limpié, I cleansed lo him. cuidé, I took care lo of him. lavé. I washed him. Por lo tanto, Padre, Therefore, Father, te pido I ask you que sus deudas that his debts me las anotes be written a mi cuenta. on my account. Maravilloso nuestro Dios, hermanos. Marvelous are God. Por eso dice la palabra This is why the word of God says, que Jesús está a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Y saben, hermanos, you know ese hombre dijo, that man said, me llegó una confrontación a mi vida. there was a confrontation in my life. Y hoy And today, decido caminar I decide to walk por ese sacrificio through that sacrifice que le costó tanto. that cost so much. Dios God hizo provisión para la nación, made provision for the nation para recuperar las tierras, to recuperate the land. pero también hizo provisión para He also nosotros, made provision for us. no en un macho cabrío, It wasn't sino a en el Cordero de It Dios, was the Lamb of inmolado desde antes de la fundación del mundo, God set aside from the para que world hoy of nosotros the world. So today we tengamos no solamente have not restitución, only restitution, sino también tengamos but also perdón y liberación, hermanos. deliverance. ¿Quieren saber algo? Do you want to know Para ellos for them? era cada 50 años. It was every 50 years. Nuestro año de jubileo Our year of jubilee. llegó cuando Cristo murió en la cruz y cuando Él resucitó. Yo quiero que ustedes sepan, no tenemos que esperar 50 años. Cada día es un día de jubileo. Cada día es un día de jubileo. Y no lo digo yo, lo dice el Señor. Cuando nosotros vemos a Isaías 61, Isaiah 61, los primeros 4 versículos first 4 verses nos hablan precisamente of de la unción que vendría sobre el Mesías. coming over, Y dice que esa unción and that anointing vendría sobre el Mesías. will come over the Messiah, Y dice que esa unción vendría and that anointing para dar buenas nuevas. will come to Y dice que vendría will come para que Él proclamara so that he proclaims el año agradable. ¿Se acuerdan, hermanos? the year of- ¿Saben de qué está hablando el año agradable? Do you know what it Les está hablando del año de jubileo. Del año de jubileo, hermanos. Entonces, cuando Jesús viene a entrar en su ministerio, Jesus comes? vayan conmigo, por favor, hermanos, Please to a Lucas 4. look for. Cuando lo tengan me dicen, amén, hermano. Lucas 4. Después de haber sido bautizado, después de que él va al desierto para ser probado por 40 días. Vayan a Lucas 4:14, hermanos. Luke 4:14. Dice así: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Hermanos míos, entró a la sinagoga He entered into the synagogue
y llegó a Nazaret, su pueblo, he arrived in Nazareth. y entró a la sinagoga. He entered it. Y cuando él entró, When he did, dice que se le dio. Presta atención a esta palabra. pay attention to this word. Dice que se le dio. It was Se given le to dio. him. It was given to him. No tomó. He didn't take it. No tomó. He didn't take it. Es el libro del profeta Isaías. The book of the prophet Isaiah. Hermanos, Brethren, esto no fue casualidad. this wasn't casualty. No fue casualidad. It was not casualty Porque ellos because they leían cada sábado read un rollo. Saturday, a roll. Y cuando Jesús And when Jesus llega a la sinagoga y entra, synagogue enters, precisamente exactly, tocaba leer it was the Isaías book of 61. Isaiah 61. Él se paró He stood, y él lo leyó y he dice, read it. vaya conmigo a Lucas Luke 4:18 4:18 en adelante. forward. Él habló y él lo leyó delante de los fariseos y delante de todos. Y dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año del Señor. ¿Cómo dice, hermanos? Agradable. Diga conmigo, ese año es de jubileo. This year is the year of En el 20. verse 20. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de nosotros. Aleluya, hermanos. Todo lo que el Señor Everything the Lord, leyó, ¿de qué está hablando, hermanos? what is it talking about? De liberación, hermanos. Deliverance, brother. Y está hablando del año de jubileo. Talking about the year of Jubilee. 3 años de su servicio, hermanos. 3 years of his service. Y después de su ministerio, After his ministry, él fue a la cruz. he went to the Él fue cross. He crucificado was crucified como el más vil pecador, as the worst sinner. aquel que no cometió pecado. He committed no Por ti y por mí se hizo pecador. He became a sinner. Experimentó, hermanos, Experimented el dolor más grande que puede experimentar un ser humano: pain that a human being la separación de su padre. separation of his father. Fue enterrado He was buried en una tumba. in a tomb. 3 días permaneció, pero el tercer día But on the third, Él resucitó. Él resucitó. Él resucitó. Él resucitó. Gloria, gloria a nuestro Señor. Y cuando Él resucitó, hermanos, permítame decirle esto: allow me to tell you, Él hizo sonar la trompeta. he made the trumpet sound Porque cuando Él resucitó, because when he resurrected, Él, para anunciar, to announce it, no buscó he didn't seek a Pedro, Peter no buscó a Juan, or John no buscó a Jacob, or Jacob, que eran sus 3 cercanos. which were the closest. Él escogió He chose una trompeta one trumpet que había caído tan más bajo, that had fallen so much, en lo más sucio. the most filthy, Una mujer a woman que había prostituido su cuerpo, that she had been a prostitute, pero que el Señor but that the Lord lo perdonó had forgiven her y lo restauró. and restituted her. ¿Y saben quién anunció la resurrección de nuestro Señor? And you know who announced the resurrection? Una trompeta A trumpet. de una mujer llamada María Magdalena, porque ella fue primicia del jubileo, hermanos. First of the Jubilee. Para concluir, hermanos, To finish, brethren, por si no lo sabemos, if we don't know, te tengo que dar la última noticia. I have to tell you
estás en el año de jubileo. Es su año de restitución, hermanos. Es su año de liberación. Es su año para caminar en el perdón de Dios, en la reconciliación de Dios. Es el tiempo de valorar lo que Él ha hecho en tu vida. Es el tiempo de caminar en rectitud. Es el tiempo de caminar en santidad. Es el tiempo de poner por obra la palabra de Dios, para que Dios haga contigo lo que Dios te ha prometido. Todo, absolutamente todo te será devuelto. Todo, hermanos. Hermanos míos, si hoy necesitas tomar esto, si gustas, ahí donde estás o pasar al frente. Si esa palabra te ha llegado en lo profundo de tu corazón, si has vivido en condenación, si todavía sigues recordando tu pasado triste y miserable, que ya has sido limpiado y cubierto con la sangre del Cordero, con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, yo te pido hoy, hermanos, que tomes esa palabra, que valores la expiación del Hijo de Dios por ti. Allí donde tú estás, dale gracias por el perdón que ha llegado a tu vida. Dile: Señor, gracias, muchas gracias, porque es usted, en usted hay un nuevo comienzo, hay un nuevo día, hay una nueva dimensión. Gracias, Señor, porque en usted todo es hecho nuevo. Gracias, Señor, porque este día de jubileo, que es los 365 días del año y todos los días de mi vida que yo voy a vivir sobre la tierra, hoy entiendo lo que habla el Antiguo Testamento. Es apenas una sombra. Ahora yo tengo la sustancia. Ahora mi vida ha sido perdonada.